segundos, porque es la unidad del sistema internacional, así que no hay otra complicación. Entonces, 9 por 10 a la 6 partículas son transportadas o difunden en 1,5 minutos. Este es 1,5 minutos para pasarlos a segundos, multiplicamos por 60 y nos da 90 segundos, ¿verdad? Entonces, esta tasa, que es la que estamos calculando, que le vamos a poner una T mayúscula porque no es tiempo, es tasa, es la cantidad de partículas dividido los 90 segundos y eso les da, no sé si alguien lo hizo, 100. Bueno, yo lo puse con números normales. 100.000, Normales, ¿cuáles o son sea, los números? sin notación Notación científica. científica, perfecto. Vamos a usar tus números normales. 1 por 10 a la... A las 5. Perfecto. Entonces, notación científica, eso es 1 por 10 a la 5. Bueno, acá no me permite porque tengo el editor de ecuaciones, Quedaría así como que partículas sobre segundo, ¿cierto? eso es lo que les iba a preguntar, por eso acá lo dejé en blanquito. Arriba nos quedarían partículas y abajo segundo. Perfecto. Esa sería la tasa de difusión de esta proteína transportadora. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a empezar a ver los movimientos. Este es el más sencillo de todos. Ya lo habíamos mencionado alguna vez cuando vimos equilibrio en la unidad 3, porque decíamos que un sistema estaba en equilibrio cuando estaba en reposo o cuando estaba en ¿qué movimiento? Movimiento rectilíneo uniforme. Perfecto, entonces ese es el movimiento que vamos a ver ahora. Se llama rectilíneo uniforme, rectilíneo porque la trayectoria es una línea recta y uniforme porque será uniforme. La velocidad es Por la constante. velocidad. Porque Es no constante. Porque la velocidad, o sea, hay una magnitud que permanece constante y en este caso es la velocidad. Se dice que son las leyes o las características de este movimiento, es que el móvil avanza, distancias, ¿qué? ¿Qué pongo acá? Distancias como esta distancia, ¿cómo es respecto de esta distancia? Iguales. Iguales, distancias iguales. Y si medimos el tiempo, avanza, distancias iguales en tiempos Iguales. iguales, por eso la velocidad es constante. Muy bien, esta es la característica de este movimiento. Y entonces en este movimiento, la velocidad es constante. La velocidad, que la nombramos con la letrita B minúscula, es constante. Esa es la característica principal de este movimiento. Entonces, ¿cómo van a ser las gráficas? Si nosotros partimos de la expresión de velocidad, que es el cambio de la distancia en función del cambio del tiempo, o distancia sobre tiempo, este cambio de posición lo podemos poner como X, que sería la posición final, menos la inicial. Si nosotros despejamos de acá este delta X, este delta T pasa multiplicando a la velocidad, de manera que nos queda B por tiempo final menos tiempo inicial, todo igual a delta X, pero delta X es X menos X0. El objetivo es despejar a la X sola, que es la posición. Entonces, ¿cómo la despejamos? Este X0 que está restando pasa sumando. Y en definitiva, acabamos de encontrar la ecuación de una recta, una función lineal. La posición para un MRU es una recta, donde B, ¿qué es de la recta? Ahí estoy escuchando el partido de... Acá en mi casa también lo están escuchando. ¿La siguiente, profe? ¿Qué es B? Velocidad. Sí, está bien, pero si esto ahora es una recta, ¿se acuerdan las rectas? Tenían un número, después algo que multiplicaba otra cosa, eso que multiplicaba, fíjense que T es la variable independiente, acá, esta T es la variable independiente. Entonces esta B, ¿qué es de esta recta? ¿La pendiente? Muy bien, la velocidad es la pendiente
de la recta de posición. ¿Y qué será entonces el x0? Que puede ser que aparezca, como acá, o que no. Hay rectas, ¿se acuerdan que este número no aparecía? ¿Qué era ese número? La ordenada al origen. Ordenada al La origen. ordenada al origen, muy bien, perfecto. Bueno, para eso aprendimos rectas, por lo menos ahora lo podemos identificar en este movimiento. Bien, entonces en la ordenada va a estar la posición y en la abscisa va a estar el tiempo. Vamos a tener gráficos de este tipo. Si acá está el ojito del observador, fíjense que estamos graficando siempre posición en función del tiempo, ¿sí? Ordenada, abscisa. Acá está el observador. Cuando vemos una recta ascendente o creciente como esta, o dependiente positiva, es porque el móvil se está alejando del observador. Cuando veamos una recta descendente o dependiente negativa o decreciente como esta, es porque se está acercando al observador. Y cuando veamos en una gráfica de posición en función del tiempo una recta horizontal, es que el móvil está quieto, como dice acá, en reposo. ¿Vamos hasta ahí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Toman muchos gráficos en el parcial? Vamos a ver, como sea el evaluable, así va a ser parecido al parcial. ¿Vos viste muchos gráficos en la guía? Hay un punto que solamente es interpretación de gráficos. Sí, bueno, puede ser, y algún calculito sencillo, ya vamos a ver. Bueno, entonces, esta es la gráfica de posición. ¿Cómo será la gráfica de velocidad en un MRU? ¿Qué tengo que ver? ¿Cómo va a ser la recta? Va a ser una recta también, pero ¿cómo? Si la velocidad es constante. ¿Y cómo se es una recta constante? ¿Cómo la veo? ¿Vertical, horizontal, oblicua, inclinada? Horizontal. Horizontal, bien. Entonces, estas son las velocidades para esto que acabamos de ver. Esta velocidad es positiva. Por eso, porque la pendiente de esta recta es positiva. La veo acá, arriba de este eje. Acá, que la pendiente de esta recta era negativa, la velocidad cuando haga el cálculo me va a dar negativa, me indica que el móvil se está acercando, por eso la veo acá abajo. Y esta, si no hubo cambio de posición, ¿qué voy a ver? Que la velocidad es 0, está en el eje de las abscisas. Conclusión, en este movimiento, ¿qué es lo que voy a ver? En la posición siempre van a ser rectas oblicuas, ¿sí? O creciente como esta o decreciente. La velocidad siempre voy a ver rectas horizontales, o arriba del eje o abajo, según sea el signo de la velocidad. Y la aceleración, ¿habrá aceleración? Si la aceleración es el cambio de la velocidad, ¿hay aceleración? No, profe. No, es 0 como acá. Bien. Entonces, ahora que más o menos entendieron, ¿se animan a ayudarme con este ejemplo? No está este en la guía, pero es para ver qué pasa con la velocidad. La gráfica es posición en función del tiempo. Tiene 3 tramos. De ahora en más, cuando estudiemos los movimientos, los vamos a dividir en tramos. Hay un tramo 1, un tramo 2 y un tramo 3. Sin hacer cuentas, ¿qué está pasando acá en este tramo? Hay una aceleración. No, estamos en MRU. Es positiva. ¿Qué cosa es positiva? La velocidad. Sí. ¿Y se está alejando o se está acercando del observador? Se está alejando. Se aleja. Bien. ¿Qué pasa desde este punto tiempo 3 a este tiempo 9? Es constante. ¿Qué cosa? Está en es reposo. constante? Está en reposo, no se movió nada. Está en la posición 25 centímetros. ¿Y qué le pasó ahora? Volvió a su lugar inicial. Vuelve. Vuelve. ¿Esta velocidad cómo nos tiene que dar? ¿Positiva o negativa? Negativa. Muy bien, entonces lo vamos a hacer rapidito. Para este tramo 1, los dejo decidir a ustedes. ¿Quieren tomar entre este punto y este? ¿O quieren tomar entre el inicio y el final? Les tiene que dar lo mismo, porque la velocidad es constante ahí. ¿Cuál quieren? El inicio y el final. Bueno, Inicio y entonces
el inicio y final lo pasé a metros, serían 0,25 metros menos el inicio, que son 0,10, ¿verdad? Sí, me deja escribir. Menos 0,10. 0,10. Y abajo el tiempo entre el inicio y el final, ¿qué tiempo pasó? Instante final es 3, inicial es 0, ¿verdad? Podrían haber puesto directamente 3 segundos. ¿Y cuánto les da esa cuenta? 0,21. ¿Cuánto? ¿Los perdí? ¿Cuánto les da? 21 me da. ¿No les da 0,05? Todo A mí esto. sí, 0,05. Ah, bien. Les da positiva 0,05 metros sobre segundos. Esa es la velocidad del tramo 1. Vamos al tramo 2. ¿Cuánto nos tiene que dar la velocidad acá? Es constante. 0. 0, porque fíjense, parto de acá. No se Estaba movió. no se movió, está en la posición 25 y llegó a está en la posición 25. Lo voy a poner, pero es ridículo, o sea que sería 0,25 menos 0,25. El tiempo no importa, es del segundo 9 menos el segundo 3, pero arriba lo importante es que el numerador nos va a dar 0. Ahí está en reposo, perfecto. Y en el tramo 3, ¿qué cuenta hago? Llega a posición final 0,10 y posición inicial 25. 0,20. Muy bien. Y el tiempo es este pedacito. El instante final es 10 y el 10. instante inicial es 9. Pasó un segundo, ¿verdad? Puedo hacer 10 menos 9 o directamente dividirlo por 1. Esto les va a dar negativo porque este número es más grande que este. ¿Y cuánto les da? Menos 15 puede ser, profe. Menos 0,15. No, 0,15, perdón. Sí, muy bien. Sí. Menos 0,15. Perfecto. Metros sobre segundos. Bueno, quedó el concepto de la velocidad. Fíjense que esto, si nosotros lo lleváramos a una gráfica, esto se llama dibujar en tándem. Quedaron medio corridas las rectas, pero es mostrar, si esto era posición en función del tiempo, mostrar en el mismo intervalo de tiempo qué pasó con la velocidad. Esta nos dio positiva, 0,05, esta nos dio 0, y esta nos dio menos 0,15 en este tramo. ¿Bien? Estamos con MRU. Pasamos al otro movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que acá lo simbolizamos, movimiento MRV, ¿verdad? Todas estas ecuaciones ustedes las van a tener en la hoja de fórmula, que ya la estamos por publicar en el parcial, o sea que no se las van a tener que acordar. Sí, reconocer los gráficos, ¿sí? ¿Quién me iba a hablar? Antes de que pasemos a MRV, ¿podemos ver un ejercicio de velocidad final y velocidad media? Creo que es conceptual, porque la velocidad final es el doble que la velocidad media. Creo que es el ejercicio 2 de Freire, si no me equivoco. ¿Qué ejercicio es? Ya le digo, el 1. 1. Bueno, pero si me dejas mejor termino y lo dejamos para el final, ¿dale? Buenísimo, buenísimo. Bueno. Ese estaba segura que lo iban a preguntar, se los iba a dejar para que lo pensaran un poco, pero siempre lo preguntan también. Bueno, vayamos a este. Les decía que las fórmulas van a estar disponibles para ustedes, no pretendemos que sepan las fórmulas de los movimientos. En este movimiento, la trayectoria sigue siendo rectilínea. Dice uniforme. ¿Qué es lo que se mantiene constante en este movimiento? La aceleración. Muy bien. Aparece una nueva magnitud de la cinemática, que es la aceleración, que la simbolizamos con la letra A, y que
mide el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Acá ya la velocidad no es constante, puede aumentar si el móvil se está acelerando o puede disminuir si el móvil se está desacelerando. Estas son las unidades de aceleración que ya habíamos visto. Es una magnitud derivada y es vectorial también, ¿sí? Se representa con un vector. Acá también vamos a tener que saber para este movimiento graficar posición, velocidad y aceleración, siempre usando como ordenada el tiempo. Entonces, no vamos a hacer las demostraciones, pero si graficamos aceleración en función del tiempo, vamos a ver siempre una recta horizontal, porque la aceleración es constante. ¿Qué puede pasar? Que la veamos arriba del eje, si es positiva porque el móvil se está acelerando, o abajo del eje, si la aceleración es negativa. Esta es la manera de calcularla. Si ustedes de acá despejan velocidad, fíjense que este delta t, t menos t0, pasa multiplicando a la aceleración. Es parecido a lo que hicimos hace un rato con la posición. Y esta velocidad inicial pasa para este lado, estaba negativa, pasa positiva. Esto ahora es la ecuación otra vez de qué función. Si hay una variable independiente que esté multiplicada por un número y hay otro número sumando. La vimos recién, cambiaron las letras nada más. Sigue siendo una función lineal. Claro, sigue siendo una recta. Ahora la velocidad en función del tiempo es una recta inclinada, como esta que vemos acá. ¿A qué va a ser de la recta? La pendiente. La pendiente. Y la velocidad inicial es la ordenada al origen. Puede ser que el móvil tenga velocidad inicial y corte, acá como el eje acá, o que parta del reposo. Este término desaparecería, ¿sí? Esta aceleración va a ser positiva cuando el móvil se esté acelerando y negativa cuando esté desacelerando o frenando. Es decir, que vamos a ver rectas con pendiente positiva o rectas con pendiente negativa, ¿sí? Y esta demostración, otros años la hacíamos, ahora no la vamos a hacer. Si yo hiciera el cálculo de todo este área que está acá abajo, llegamos a esta, que es la ecuación horaria de posición. Y que es esta larga, que ustedes la van a tener también en la hoja de fórmulas, que dice que la posición depende de la posición inicial, de la velocidad inicial por el tiempo, más un medio, y acá aparece, se borró la aceleración. ¿Vieron que le falta la aceleración acá? Sí, entre el 1/2 y el tiempo. Un medio de la aceleración falta ahí por el tiempo al cuadrado. Ahí sí quedó bien. Entonces, si el móvil no tiene posición inicial, esto se hace 0, o si no me dice nada del ejercicio. Si dice que partió del reposo, esta b inicial es 0 y queda reducido a esta expresión. Esta función, donde la variable independiente está al cuadrado, ¿qué es? También la estudiamos en su momento. Función cuadrática. Exacto, es una ecuación de segundo grado, o es una ecuación cuadrática, como dijo la compañera, o es una parábola. Entonces, posición en función del tiempo van a ser parábolas. Si el móvil se acelera, vamos a mostrar el cambio de posición con una carita feliz. Y si se desacelera, eso no quiere decir que retroceda, porque uno puede disminuir la velocidad y sigue avanzando, no significa retroceder. Pero ¿cómo muestro ese cambio de posición? Con una rama de una parábola, con las ramas hacia abajo, que lo llamamos carita triste para identificar. Conclusión, en un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración, si es acelerado, la aceleración es constante arriba del eje. Eso significa que la velocidad fue una recta de pendiente positiva y que la posición es una parábola carita feliz. Si es un movimiento rectilíneo uniformemente variado desacelerado, la aceleración es constante pero por debajo del eje, porque es negativa. Eso significa que la recta de la velocidad tiene pendiente negativa. Y el cambio de posición lo mostramos con una parábola carita triste. ¿Se entiende esto? Y estas son todas las ecuaciones que vamos a usar, que van a estar en la hoja de fórmulas. Ustedes lo que tienen que manejar es esto.
reconocer los movimientos, cualquiera sea el gráfico que les demos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o seguimos? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a una fórmula. La Sí. fórmula anterior, esa que completaste, donde Sí. faltaba la aceleración. Que acá está, mira, es posición inicial más Sí. velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración, acá con su signo, la Sí. vamos a poner o positiva o negativa según sea el movimiento, por el tiempo al cuadrado. Acá tenemos nosotros en las hojas que imprimimos, entre paréntesis dice tiempo menos tiempo T0, T menos T0 todo al cuadrado, ¿es lo mismo? Claro, esta está para simplificar, pero si vamos acá, en realidad, viste que uno tendría que poner siempre que es un intervalo de tiempo, entonces quedaría todo esto al cuadrado. Pero para no complicarla tanto, suponemos, esto que nos haría pensar, que el tiempo inicial es 0, ¿sí? Pero es correcto lo que vos decís. Formalmente habría de las que dos escribirlo. maneras está bien. Está bien. De Formalmente esta manera está más reducido, digamos. De esta manera que Exacto. Sí. bien. Y yo Bien. lo uso siempre así para no complicarme. Bien, pero yo para anotármelo acá porque estaba sí. confundida. Bueno, me encanta. Bien. Gracias. Bueno. Profe, ¿puedo poner el gráfico, el cuadrito ese de nuevo? Así lo termino de copiar. No, el cuadrito. El cuadrito, bien. Está en la guía también, ¿eh? Gracias. Y de paso, mientras vos lo copias, repasamos. Si es un MRU, la posición es una recta, pero en un MRV es una parábola. Si estamos en velocidad, en el MRU es una recta horizontal porque es constante, pero en el MRV es una recta oblicua, eso significa inclinada. Si estamos con aceleración, en el MRU es 0, va a estar sobre el eje de las ordenadas, y en el otro, en el MRV, es una recta horizontal porque es constante. Bueno. No sé si es el ejercicio 1 de la guía o le puse mal el número, es uno que hay que reconocer los tramos. No sé si era el 1. Bueno, no sé si lo ubican en la guía, que está este dibujo. El 5A. El 5, profe. Ah, bien. ¿Hay que hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo? Vamos a ver qué hay que hacer. Acá dice que nos muestra, fíjense qué importante es ver lo que nos muestra. Nos está mostrando posición, ¿verdad? En función del tiempo. Ya de entrada, si yo les pregunto, ¿ese movimiento en cualquiera de los tramos es un movimiento rectilíneo uniformemente variado? No. Porque tendríamos que ver que no hay ahí. Aceleración. Entonces, no, fíjense qué es posición, volvamos acá. ¿Qué tendríamos que ver? La parábola. Parábolas, y no hay ninguna. Estamos viendo posición, ¿eh? Esto es posición, X. No hay ninguna parábola, así que no, en ningún tramo es un MRV. ¿Sí? Bien. Después dice, tenemos que indicar las opciones correctas. Pero uno, antes de leer esto, ya puede pensar acá mirando el dibujo, ¿qué pasó? Es posición. Acá, recta dependiente creciente, positiva. ¿Lo ven? Profe. ¿Qué movimiento es este? MRU. MRU. Y acá, horizontal, la posición. Del reposo. Reposo. Y acá. También. Reposo. Nadie podría decir, si esto estuviera en un examen, que esto es un MRU, ¿verdad? Porque lo ve horizontal y se imagina la velocidad. Pero es posición. ¿Acá qué le está pasando? No, perdón. Se está acercando al punto de donde Muy bien. Y si muy bien. Y si calculara la velocidad, ¿con qué signo me daría? negativo. Negativa. ¿Y acá con qué signo nos daría la velocidad? Positiva. Y acá. Negativa. Perfecto. No nos pide calcularla, pero nos las podemos imaginar. Acá la velocidad es positiva, acá está en reposo, acá está en reposo, acá es negativa, y acá es negativa, y acá es positiva. Y la aceleración en todo el movimiento es 0. Tanto cuando es un MRU como cuando está en reposo, ¿verdad?
Bueno, y con ese razonamiento se los dejo a ustedes, pueden ver cuáles de estas son correctas. Es la A y la B, ¿cierto? Dice, de la A hay 2 tramos durante los cuales el móvil se aleja del punto de partida. Sería este y este, ¿verdad? Esa es correcta. La aceleración es siempre 0. Perfecto. Hay solo 2 tramos donde la velocidad es constante. Eso es incorrecto, ¿verdad? Porque acá es constante positiva, constante negativa, constante positiva y constante negativa. Hay un solo tramo donde está detenido, hay 2. Y en el último tramo regresa al punto de partida. No, tendría que haber llegado hasta la posición 40, ¿verdad? Y siguió. Muy bien, entonces la tienen clarísima. Bueno, no sé si alguien lo hizo o lo analizamos juntos. Cuando nos dicen cualitativo es que no tenemos que hacer cuentas, tenemos que hacer los dibujitos nada más, las gráficas. Acá nos dan velocidad en función del tiempo y nos piden concluir cómo es la posición. Es velocidad. Hay 3 tramos. ¿Alguien se anima a decirme qué movimientos en este tramo? MRU. Ah, no. MRV Vuelvo. por la parábola, ¿o no? Vuelvo al machete. O como, no. Vuelvo al machete. Estamos ahí, miren, estamos velocidad en función del tiempo. Cuando sea un MRU voy a ver rectas horizontales y cuando sea un MRV voy a ver rectas oblicuas. No veo parábolas acá porque es velocidad. Vuelvo. Tengo velocidad en función del tiempo. ¿Lo ven? Recta oblicua, recta horizontal, recta oblicua. Este Pues, tramo, Puede ser Entonces, que MRU, profe. ¿cuál de todos es MRU? Hay 3 tramos. Este tramo 1, tramo 2, tramo 3. MRV. Este es MRV. está ¿Acelerado o desacelerado? desacelerado. Desacelerado. Acelerado. Este que es constante, ¿qué es? MRU. MRU, Bien, ¿y este? acelerado. MRV. Muy bien, ahora sí. Ahí está. MRV, desacelerado, por eso la aceleración la marqué acá abajo negativa. Este es MRU, aceleración 0, y MRV acelerado, la aceleración acá arriba positiva. Pero nos pedían las posiciones. Entonces, donde hay aceleración, ¿qué voy a ver? ¿En posiciones rectas o parábolas? Parábolas. Parábolas. En el único que voy a ver recta es acá. Entonces, supongamos que el móvil estaba acá y cambia de posición. Como este es desacelerado, muestro el cambio de posición con una parábola, carita triste, porque la aceleración es negativa. Este que es MRU, la posición es una recta oblicua, pasa de este punto a este. Y acá el cambio de posición lo muestro con una parábola, con las ramas hacia arriba, carita feliz, porque es acelerado y la aceleración es positiva. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí. No, Bueno, profe, ¿podés explicarme bien. nuevamente lo último, por favor? Sí. Vamos al machete. Viste que primero analizamos velocidades. Después analizamos aceleraciones, que es muy fácil porque son siempre rectas horizontales. Como este era desacelerado, esta era negativa. Y Sí. como este era acelerado, es positiva. Y positiva, acá es sí. 0. Bien. Sí. Voy al machete de posición. ¿Qué decía el machete de la posición? Que en la posición veo para el MRU rectas. ¿Lo ves acá? Rectas. Sí. Y para el MRV parábolas. Sí. Entonces vuelvo. Como acá tenemos un MRV y otro acá voy a ver parábola y parábola. Como Sí. esta aceleración es negativa, voy a ver carita triste, con las ramas hacia Sí. abajo. Y como esta es positiva, carita feliz, con las ramas hacia arriba. Hacia arriba, sí. Y esta voy a ver una recta. Y es lo que mostramos acá. El móvil estaba acá. En el primer tramo llegó hasta acá, pero lo muestro con esta parábola
que si la continua es una parábola con las ramas hacia abajo. Ah, bien, ahora entiendo, sí. Esto es ¿Y una la recta otra? para arriba. Muestro una rama nada más, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, les decía que este es el ejercicio estrella de la guía. No sé si alguien lo hizo. Yo. Muy bien, porque tiene todo lo que uno tendría que llegar a tener que hacer y es el que más cálculos tiene para hacer. Y a lo último, que esto a veces les salva la vida, aprendemos a calcular el desplazamiento del móvil solamente calculando áreas, sin encontrar las ecuaciones del movimiento. Por eso les digo que es muy bueno para verlo y después poder aplicarlo. Bien, dice que un móvil parte del reposo. ¿Qué significa partir del reposo? De 0. Inicial 0. Desde 0. Muy bien, la velocidad inicial vale 0, ¿verdad? Eso significa partir del reposo. Bien. Aunque no me lo diga, ya ahí lo anoto porque eso significa que la velocidad inicial es 0. Y se mueve con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado durante 4 segundos. O sea que durante 4 segundos, ¿qué movimiento va a tener de los que vimos? MR. V acelerado. Muy bien. ¿Qué pasó después? Pasan 10 segundos, dicen, los siguientes 10 segundos. O sea que si estaba en el segundo 4, ¿a qué segundo llega? Si pasaron 10. 14. Al 14. Se desplaza con MRU. Bien. Luego desacelera a razón de 8 metros por segundo cuadrado. Si acá dice desacelera, cuando yo tenga que usar esta aceleración, aunque no me lo diga, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Menos. Hasta que se detiene. ¿Qué significa que se detiene? Que la velocidad final, ¿cuánto vale? 0. 0. Perfecto. Bien. Con todo eso, ¿se podrían imaginar lo primero que nos pide acá, esto, el inciso B, que es graficar la velocidad en función del tiempo? La velocidad en función del tiempo va a tener 3 tramos, ¿verdad? Uno va a ser una recta horizontal. ¿Cuál va a ser? El 2. El reposo. No. Velocidad. ¿Se acuerdan de la velocidad? 4 metros por segundo. No, ¿qué voy a ver en el gráfico? No hagamos cuentas todavía. ¿Qué Ah. voy a ver en el gráfico? Ustedes me dijeron que hay un MRV, después hay un MRU y después hay un MRV desacelerado. ¿Qué voy a ver? Una recta oblicua o una recta horizontal. Muy bien, listo. Entonces, ¿puede ser que en el primer tramo veamos una recta oblicua? Porque es un MRV. Con aceleración positiva, ¿verdad? Pendiente positiva. ¿Puede ser este? Después, del segundo 4 al segundo 14, ¿cómo era el movimiento? MRU. Por eso veo horizontal, velocidad constante. ¿Y después qué le pasaba? Hasta detenerse, velocidad 0. Acelera. Por eso esta recta tiene pendiente negativa. Desacelera. Bien, entonces, miren, partió del reposo, velocidad 0, llegó a una velocidad que no conocemos, la mantuvo constante y se detuvo hasta, o sea, desaceleró hasta detenerse. Esa es la gráfica. Hay 3 tramos. Ahora nos pide que calculemos la posición del móvil al final de cada tramo. Y después que demostremos que el área entre la gráfica y el eje es igual al desplazamiento. De ahora en más, cuando ustedes grafiquen velocidad en función del tiempo, todo el área que se les quede acá entre la gráfica y el eje es el desplazamiento del móvil. Entonces, vamos por parte. Este es el más largo, así que se arman de paciencia. Si están cansados, paramos. Acá lo que hice fue ponerle nombre, no sé si coinciden, que este sea un MRV acelerado, un MRU, y este un desacelerado, ¿está bien? Sí, profe. Sí, está bien. Bueno, y lo que hice después, porque estos eran datos, grafiqué aceleración. Acá es constante, positiva, más 4, acá es 0, y acá era dato, menos 8 negativa. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces vamos a ir trabajando, porque lo que nos piden es esto.
Acá, como es acelerado, va a salir de esta posición y va a llegar a esta, y eso lo voy a mostrar con una parábola carita feliz. En este rectilíneo uniforme va a estar acá y va a llegar a esta posición, y eso lo voy a mostrar con una recta oblicua. Y en este último que desacelera, la aceleración es negativa, va a cambiar desde esta posición a esta, pero eso lo muestro con esta parábola carita triste. ¿Se entendió? Lo que tenemos que encontrar es esta posición, esta y esta. ¿Me siguen? Profe, ¿nosotros tenemos que dibujar eso que usted está mostrando ahora? En el parcial no, porque vos no vas a poder dibujar. Pero Pero en quizás lo el tenga. trabajo práctico ahora sí. Sí, es que viene bien, o sea, no sé, a mí me resulta graficar para poder asociar todo eso que dice la teoría de cada movimiento. Pero Profe, fíjate ¿Cómo que haces no, para graficarlo ahí abajo? O sea, tomás los esto, mismos centímetros, ¿cómo haces para que te quede no, bien? esto es cualquiera, esto está fuera de escala total, sí, esto es cualitativo, o sea, yo me lo hago para mí y ustedes también, no lo voy a hacer en escala porque no me va a dar. Lo que hago es, si viste que hay 3 tramos, bajo Sí. en cada tramo para identificar ahí. Y esta la hice en cualquier escala, positiva, esta negativa en cualquier escala, y esto también. Ah, o sea que no importa cuántos centímetros No, haya entre ellos ni nada. No tiene que ser tan preciso. No, es un esquema para verlo visualmente. Y ahora Entonces, cuando... profe, Sí, pregunta, siempre sí, que es aceleración va a ser carita feliz, como vos decís, y siempre que es sí. desaceleración, carita triste. Y son parábolas en la Y son para. posición. Muy bien. Bien. Bueno, ahora vamos a calcular. ¿Me siguen? El primer tramo era un MRUB acelerado. Lo escribo ahí para acordarme. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular la posición que recorrió en este tramo. ¿Y qué datos tenemos? Solamente la aceleración, ¿se la acuerdan? Que era más 4. Y el Y tenemos, tiempo. y el tiempo, que son 4 Segundos. segundos, porque acá está el 0 y acá está el 4. Bueno, la posición la tendríamos que calcular con el choclo este, que era la ecuación larga, ¿se acuerdan? Pero, si no nos dice nada, partió donde estaba el observador, o sea, de una posición 0. Esa es la primera suposición que vamos a hacer, que esto es 0. Bien. Decía que había partido del reposo, ¿verdad? O sea que esto Sí, vale decía. 0. Esto vale 0. Ese término también se anula. Entonces nos queda el cálculo de la posición solamente con este término, 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Me siguen? Sí. ¿Puedes volver, profe, por favor? ¿Cómo? ¿Puede volver ahí? Sí, que lo que nos están pidiendo es, ahora estamos acá en esta gráfica, que sabíamos que la aceleración era 4 y habían pasado 4 segundos. Tenemos que ver a dónde llegó, porque nos piden posición, a dónde llegó. Entonces, la ecuación de posición, si ustedes estuvieran en un examen, es esta larguísima. Pero, ¿qué conclusión saco? Como no me dice nada, supongo que partió desde donde estaba el observador, de acá. No nos dicen que viene de una posición, por eso supongo que este es 0. Sí nos dijeron que partió del reposo, como esto vale 0, 0 por t es 0, todo este término se anula. Y queda este, 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Me siguen? Sí, Entonces, profe, ¿y el tiempo que está ahí no se toma? es 4 segundos pasaron, porque mira, en el tramo 1 partió del segundo 0 y llegó al segundo 4. 4 segundos voy a tomar. Entonces, a eso ahora le voy a dar forma. Es 1/2 es 0,5, ¿verdad? Por la aceleración que era dato, era 4, positiva. Por el tiempo al cuadrado, que son 4 segundos al cuadrado. Ustedes después le ponen las unidades. Me va a dar en metros, porque todo está en las unidades que tiene que estar. Pero esa es la cuenta que hacemos. 0,5 por 4 al cuadrado. ¿Y cuánto da eso? 32.
32. 32. Bien, o sea que llega hasta 32 metros. Esa es la posición del primer tramo. Cuando esto lo terminemos, estamos acá. 32 metros, ¿lo ven? Bien, seguimos. Nos vamos al tramo 2. El tramo 2 es un MRU. Estoy acá, en este tramo. En un MRU, hace un rato vimos la expresión de la posición. Era una recta, ¿se acuerdan? Que decía posición inicial más velocidad constante por el tiempo que es. Yo podría poner acá lo que a ustedes les guste, o 10, porque desde el segundo 4 al 14 pasaron 10 segundos, o hacer la resta entre 14 menos 4. ¿Qué les resulta más fácil? 10. Para mí 10, poner listo. 10, muy Sí, bien. directamente. Exacto, bien. Esto, lo voy a volver a copiar acá, la posición inicial ya la conocemos para Es este 32. tramo. Es 32 que calculamos recién. 32 metros, bien. Ahora, ¿qué nos falta para poder seguir? Porque La dice velocidad, velocidad por tiempo, ¿sí? pero la puedes sacar de la aceleración y el tiempo del otro. Muy bien, no sé quién me está ayudando, pero es fantástico. Miren, yo necesito esta velocidad que es constante en todo el tramo durante los 10 segundos. No la tengo, pero es la final del tramo anterior. Miren, la inicial del tramo anterior era 0 porque partía del reposo. Necesito esta final. Entonces me dice la compañera que la calcule. ¿De qué fórmula me dijiste? De la fórmula de la aceleración. Exacto. Entonces, ¿cómo era Yo hice el tiempo por la aceleración que te da la velocidad. velocidad final? Velocidad igual a aceleración por tiempo. Bien, muy bien. Claro, Pero como que si anulo la velocidad inicial. claro, si ustedes estuvieran haciéndolo y van a la hoja de fórmulas, van a ver que la velocidad final es la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto se despeja de la expresión de aceleración. Pero como había partido del reposo, ¿cuánto valía la velocidad inicial? 0, ¿verdad? Acá 0. Yo necesito esta, entonces la velocidad final es la aceleración, que era dato, 4 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, que también es dato. Lo leo del gráfico, son 4 segundos, ¿verdad? ¿Los perdí? No, profe, eso va a ser Bueno, 16 sobre segundo. bueno, entonces lo voy a poner acá. La velocidad es 4 por el tiempo que son 4 segundos y eso da 4 por 4, 16. Esto era metros sobre segundo cuadrado, si no, no les va a dar. Les quedaría 16 metros por segundo, ¿verdad? La velocidad. Bien, metros por segundo. Bien, esto recurría al tramo anterior. Si no, no lo podíamos sacar. Pero ¿para qué queríamos esta velocidad? Porque es la que permanece constante en el tramo 2. ¿Se acuerdan que para eso la queríamos? Entonces la vamos a reemplazar acá. Era posición inicial 32, más velocidad, que ya la calculé, 16 metros por segundo, por el tiempo que transcurrió, que eran los 10 segundos, y eso les da, ¿cuánto les da esa cuenta? 192. 192 metros. Acá esto lo vamos a poner con amarillo. 32 metros del tramo 1 y 192 metros del tramo 2. Si fuéramos al resumen de todo el movimiento, estamos acá. Ahora de 32 llegó a 192 y eso lo mostré con una recta. Me falta este pedacito. Entonces nos vamos al tramo 3. El tramo 3 es un MRV desacelerado y necesito otra vez encontrar la posición. O sea que podríamos usar esta larga, porque ahora esto sería 192 metros, ¿verdad?
La velocidad inicial es esta, ahora partimos de acá, son los 16. La final es 0 porque se detenía. La aceleración era dato, era -8, ¿se acuerdan que era dato para este tramo? Pero ¿qué nos falta que no lo tenemos acá? El tiempo. El tiempo, muy bien. Ese tiempo es el que nos falta calcular, este de acá. No lo tenemos, esa es nuestra incógnita. Sí tenemos todo lo demás. Todos de acuerdo que tenemos todo lo demás. La velocidad la calculamos recién, la final es 0, la aceleración era negativa -8, nos falta este tiempo. Ese tiempo lo podemos calcular de la fórmula de aceleración, porque aceleración es velocidad final menos inicial dividido tiempo. Final de este tramo es 0, inicial son estos 16 de acá. Y el tiempo es la incógnita. Y la aceleración era negativa, era dato -8. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, conclusión, este tiempo pasa para este lado, acá nos quedó -16 y el -8 pasa dividiendo, menos dividido menos da más, 16 dividido 8 son 2 segundos. Acabamos de encontrar este tiempo que no lo teníamos. Estos son 2 segundos. Y ahora sí podemos reemplazar en nuestra fórmula larga de posición. Posición inicial que vamos a poner. Estamos acá, ¿eh? 32. 192. Ah, sí. 192 metros, bien. Más velocidad inicial por tiempo. Esta velocidad inicial. Eran los 16 metros. sobre segundo. Exacto. Son los 16 por el tiempo que son, es el tiempo del tramo 3, que ¿cuánto nos dio? 2 segundos. 2 segundos. Esto eran 16 metros por segundo. El tiempo lo acabamos de calcular y nos dio 2 segundos, no lo teníamos. Más, un medio es parte de la fórmula. ¿Y acá qué pongo? ¿Cuánto era la aceleración? -8 va a ser la aceleración. Muy bien, no me puedo olvidar que es -8, ¿sí? Metros sobre segundos al cuadrado, y eso va por el tiempo al cuadrado. Es el tiempo del tramo 3, que ¿cuánto nos dio? 2, lo hicimos recién, pero queda al cuadrado. Todo esto es parte de la fórmula. No sé si alguien quiere hacer la cuenta. 208. 208 metros, perfecto. Esa es la posición final. Y eso es lo que muestro acá. 32, 192 hasta acá, y hasta acá llega hasta los 208 metros. Acá puse este 16, porque de 14 transcurrieron 2 segundos, llegó a 16. Acá completé este dato que faltaba, que era este 16 metros por segundo, que no era dato del ejercicio, y ahí quedó todo completo. Y el último inciso, que para mí es el más importante, dice que tenemos que demostrar que el área, todo el área, entre la gráfica y el eje, mide el desplazamiento total. Eso es cuando acá la ordenada es velocidad. Cuando la ordenada es velocidad, el área es el desplazamiento o distancia total recorrida. Así que lo único que vamos a hacer ahora, y eso a veces en el parcial es re útil, es calcular áreas. Yo lo dividí en 3 pedacitos. El área de este triángulo, el área 2 que quedó blanca, que es todo el rectángulo, y el área 3 que quedó turquesa, que es el otro triángulo. ¿Lo ven así? Entonces, el área 1, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Es base por altura dividido 2, ¿verdad? La base la miro en el eje de los tiempos, son los 4 segundos. No le pongo unidades, porque esto no está demostrado, pero me da distancias en metros, ¿sí? La base es 4 y la altura la mido en la velocidad. ¿Qué leo acá? 16, ¿verdad? 4 por 16 dividido 2. Eso les da 32.
32. Me voy ahora al rectángulo. Es base por altura. De 4 a 14 tengo 10. Y la altura sigue siendo estos 16. Eso da 10 por 16, 160. 160. Y ahora me voy a esta. Es base, entre 4 y 16 es 2, los 2 segundos, por la altura que sigue siendo 16 y como Da es un 32. muy bien. 16 por 2, 32, dividido 2, porque es base por altura dividido 2, porque es un triángulo. Me queda 16 igual. 16. Entonces, si ahora hacemos 32 más 160 más 16, eso les da los 208 metros, ¿verdad? O sea que si este ejercicio nos hubiera pedido la distancia en un parcial, como nosotros no vemos lo que ustedes hacen, podrían haber hecho esto sin haber hecho todo este cálculo aplicando las ecuaciones horarias de los 3 tramos. ¿Se entendió la facilidad de esto? Profe, una consulta, ¿por qué medimos área en metros y no en metros cuadrados? Bueno, porque ese es el concepto, porque viste que velocidad es en definitiva distancia dividido tiempo, ¿no? Sí. Entonces, si vos multiplicás velocidad por tiempo, te da distancia. Hay toda una demostración para eso. Entonces, acá estamos multiplicando siempre velocidad por tiempo. Nos da distancia. Profe, o sea que nosotros podemos hacerlo de esa manera, ¿no hay problema? Sí. En lugar de hacer con las otras fórmulas. Claro, porque suponete que este ejercicio hubiera sido un ejercicio de parcial y te hubiéramos preguntado cuál es el desplazamiento total del móvil. Entonces, sí o sí hubieras necesitado este 16, ¿eh? Sí. Sí, y este 2. Pero quizás te lo hubiéramos dado y de hecho después vamos a hacer otro, no sé si hoy o la próxima, donde está todos los datos completos y se puede hacer directamente por áreas. Y te da perfecto. ¿Sí? De hecho pueden practicar con los que hay en la guía haciéndolos de las dos maneras. Este que no lo voy a hacer ahora, lo vamos a hacer la próxima, lo vamos a practicar de las dos maneras. Bueno, y acá, antes de empezar con movimiento circular, que no sé si ya estuvieron trabajando, elegí este ejercicio porque tiene una ecuación que nos va a ser muy útil también para resolver los ejercicios y que también va a estar en la hoja de fórmulas. Es cuando en un ejercicio, fíjense los datos de este ejercicio, dice, si un móvil reduce uniformemente su velocidad desde 1,2 metros, esta podría ser una velocidad inicial, ¿verdad? A esto le podríamos poner velocidad inicial. Hasta 0,8 metros por segundo. Esta podría ser una velocidad final, ¿o no? Sí, ¿Les parece? Bien. ¿Qué está pasando con la velocidad? Va de 1,2 a 0,8. Está desacelerando. Muy bien, está desacelerando. Si nosotros nos lo imagináramos, está pasando esto, esta velocidad porque aparece la aceleración contraria. La aceleración es un vector, esto lo vamos a ver bien cuando veamos las leyes de Newton, y ¿por qué este móvil está disminuyendo su velocidad? Porque la aceleración es contraria, opuesta al movimiento, ¿sí? Negativa sería. Y todo eso ocurre en una distancia de 100 centímetros. Nos piden calcular la aceleración y la distancia que recorre hasta detenerse. Pero hay un dato que no está en el ejercicio. ¿Cuál es? ¿Qué dato falta? El tiempo. El tiempo. Cuando no tenemos datos de tiempo, podemos usar esta ecuación que se llama ecuación complementaria, y que nos va a servir mucho en esta parte y cuando veamos dinámica. No vamos a hacer la demostración, también va a estar en la hoja de fórmulas y la ecuación dice lo siguiente.
La velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 por la aceleración por la distancia o desplazamiento. Acá podemos poner delta X o X directamente. Entonces, fíjense para lo que nos pide el ejercicio. Nos dice calcular la aceleración de frenado. Nosotros podríamos haber buscado esa expresión que dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Teníamos la velocidad inicial y la final, pero no teníamos el tiempo. Ahí es cuando descubrimos que podemos usar esta expresión, ¿sí? Entonces, para la primera parte, el desplazamiento es dato, son 100 centímetros que pasados a metros es ¿cuántos metros? 100 centímetros. 1 metro, profe. 1 metro, perfecto. La velocidad inicial es dato, es 1,2. La velocidad final es dato, es 0,8 metros sobre segundos. El tiempo es justamente lo que no conocemos, por eso recurrimos a la ecuación complementaria. Bien, y entonces vamos a reemplazar directamente. Acá va velocidad final, que es 0,8, menos velocidad inicial, que es 1,2. El 2 pasó dividiendo, ¿y qué más pasa dividiendo? La posición, ¿verdad? Sí, La sí, distancia, perdón, que es 1. O sea, acá no nos va a afectar en nada. No puse las unidades, pero nos va a dar unidades de aceleración. ¿Y qué signo va a tener esta aceleración? negativa. Negativa. Y está bien, porque hay una disminución de velocidad porque la aceleración es opuesta y hace que este móvil esté frenando. ¿Y qué les da? ¿Cuánto les da? Menos 0,4 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Bien. ¿Dudas de la ecuación esta que la vamos a usar muchísimo? Bueno, y después nos dice que además de eso, tenemos que calcular qué distancia recorre hasta detenerse. O sea que ahora estamos en otro momento del movimiento donde la velocidad final, ¿cuánto va a ser si se detiene? 0, ¿verdad? 0. Cero. Bien, muy bien. Entonces nos pide la distancia ahora. ¿Podría aplicar la misma fórmula? Porque no sé cuánto tarda en detenerse, ¿eh? El tiempo sigue siendo una incógnita. ¿Podría aplicar la misma fórmula? Sí, profe. Bueno, ¿y cómo la aplico? ¿Quién me la dice? 0 Velocidad menos 0, muy bien, 0, porque se detiene, menos 0,8. 0,8 al cuadrado, todo dividido 2. Ahora mi incógnita es la distancia, ¿verdad? Y ahí le puedes poner Entonces, la aceleración. pasa la aceleración dividiendo. Y no me puedo olvidar que cómo es la aceleración. Cómo nos había dado negativa. Desacelera. Sí, entonces, ¿cuánto nos da? Porque si no, la posición nos hubiera dado negativa con este menos de acá, ¿verdad? Porque este cuadrado no afecta a este menos es parte de la fórmula. ¿Sí? 0,8 metros. Sí, 0, 8 metros. bien. Y positivo. Si nos queda negativo el tiempo, la distancia, algo estamos haciendo mal. Bien. Acá no la habíamos puesto, pero la aceleración era menos 0,4. La dejo acá expresada. Bueno, ya la habíamos puesto, así que esto no. La velocidad inicial quedó 0,8. Porque el movimiento empezó, perdón, no es 0,8 acá, me hicieron poner cualquier cosa. Es 1,2 acá, la inicial es 1,2. Y este resultado no es el correcto. No sé quién me lo dijo, pero gracias. La inicial es la inicial del movimiento, 1,2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Los perdí? Hola.
No, profe. Sí, profe. Me encanta que hayamos cometido un error para pensarlo al ejercicio. Es verdad, parte de 1,2. Si no, no voy a poder calcular toda la distancia. Si yo tomo esta, estaríamos calculando solamente la distancia desde que llegó a 0,8 hasta que se detuvo. Pero tenemos que calcular toda la distancia que recorrió hasta detenerse. Entonces, por eso uso toda la velocidad. ¿Cuánto Da les da ahora? 1,8. Eso es, muy bien. Ahora sí, perfecto. Bueno, estaríamos hasta ahí. Puedo cambiar de movimiento, así lo terminamos hoy y les queda para trabajar. Empezaríamos ahora con movimiento circular uniforme. No sé si pudieron ver algo y resolver algo. Yo cuando leí movimiento angular me asusté. Cuando leíste ¿qué? Movimiento angular, que creo que lo pide un ejercicio, me asusté. ¿Te pide un ejercicio movimiento angular o velocidad angular? Velocidad angular. Ah, bueno, no te asustes porque es un movimiento re sencillo. Profe, Bueno, una pregunta. sí. No sé cuál va a explicar. Yo no pude sacar la aceleración del 13 bis. ¿Vos te estás refiriendo a este? A ver, si lo tengo acá como final de la clase, espero que lleguemos. Dame un minutito. ¿Este? ¿Este? ¿Este es el que decías? No, ese es el 13 solo. Es el 13 bis. Es el primero Estaba de arriba, movimiento profe. circular. Ah, es de movimiento circular, Sí. que te dan la aceleración de la gravedad. Te da la frecuencia y la circunferencia. Vos tenés que Y sacar el periodo, la velocidad angular y por último la aceleración. Bueno, lo hacemos. No lo tenía ese, pero lo Ese hacemos. es, profe, el que Son usted tiene como 14. Sí, no sé qué pasó acá. Parece que al armarlo se corrieron todos los números. ¿Este es? Fíjate, chequeame si son los No, datos. ese sí es el 14. No, más arriba estaba. Bueno, Pero no, si no lo me hacemos. importa, pregunta en el foro, no hay ningún problema. No, lo hacemos. Entonces vamos a ir un poquito más rápido, porque ya me pidieron 2 también. Son todos iguales, así que vas a ver que lo vamos a poder sacar. Bueno, entonces, estamos con movimientos, habíamos visto hasta ahora los movimientos rectilíneos, donde la trayectoria es una línea recta. Ahora vamos a ver los movimientos circulares, donde la trayectoria es una circunferencia completa o un arco de circunferencia. ¿Estamos? Entonces, este movimiento se llama movimiento circular uniforme. Si aparece la palabra uniforme, ¿qué querrá decir? Y la velocidad es constante. Que va a haber algo que va a ser constante. Bueno, circular es porque la trayectoria es circular y ahora vamos a ver qué es lo que permanece constante. Entonces, ese uniforme significa que hay una velocidad, que ahora vamos a ver cuál es que permanece constante. ¿Alguno me sabe decir o ya sabe cuál es? ¿Tiene que ser la velocidad constante, profe? Si no, sería movimiento circular uniformemente variado. ¿Existe eso? Existe, estos movimientos tienen 2 velocidades. Vamos a ver ahora. La velocidad Una, constante es la angular. muy bien, una permanece constante, la otra tiene el mismo módulo pero cambia dirección y sentido, por eso acá aparece una aceleración que es 0 y otra aceleración. Pero bueno, me adelanté, ahí vamos. Hasta ahora por el nombre sacamos como conclusión que tiene que haber una velocidad constante y por el nombre sacamos como conclusión que la trayectoria es circular. Bien. Si comparamos con el movimiento rectilíneo uniforme, habíamos visto que el desplazamiento era posición final menos posición inicial. ¿Se acuerdan? Y lo llamábamos X. Acá también vamos a hablar de un desplazamiento. Lo vamos a llamar delta S y nos va a medir también la distancia o el recorrido desde un punto inicial, que lo vamos a llamar P inicial, hasta un punto final, que en este caso lo estamos nombrando como P sub 1.
Como estamos adentro de una circunferencia, esa circunferencia tiene un radio, tiene un diámetro, y ese desplazamiento lo marcamos acá sobre la trayectoria. Es un arco, un pedacito de esa trayectoria circular. Cuando este móvil pasó desde este punto 0 a este punto 1, fíjense que ¿qué acaba de describir? Acá podría decir alfa, beta, dice tita, pero podría decir alfa, beta. El ángulo. Un ángulo. Entonces, si para el movimiento rectilíneo uniforme, ustedes me dijeron hace un rato, que recorría distancias iguales en tiempos iguales, y eso hacía que la velocidad fuera constante, para este movimiento que estamos viendo ahora, podemos decir que recorre ángulos iguales o describe ángulos iguales en tiempos iguales. Entonces, lo que permanece constante es esta velocidad que se simboliza con esta letra omega, pero si no les sale pueden hacer una W minúscula, y que se llama velocidad angular. Esa es la velocidad que permanece constante, porque el móvil describe ángulos iguales en tiempos iguales. Entonces, esta W o velocidad angular permanece constante. Ahora vamos a ver cómo se la calcula. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Sí. Bien, Quizá, profe. entonces, esta velocidad, por eso se marca así, porque es la que me va describiendo ese giro y esos ángulos que va recorriendo el móvil en esos arcos que va recorriendo. Bueno, pero para poder encontrar estas magnitudes que necesitamos, se definen dos magnitudes de este movimiento que son importantísimas. Una es el período, que se simboliza con la letra T mayúscula, y que dice acá que es el tiempo que tarda el móvil en hacer un giro completo o una sola vuelta. Es decir, que si empieza acá, podríamos decir que estamos en un ángulo 0, medido en el sistema sexagesimal, da toda la vuelta, y cuando termina de dar toda la vuelta, ¿qué ángulo describió? Un giro completo, ¿verdad? 360 grados. 360 grados. Bien. Entonces, el período es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. N, que es este N que aparece abajo, es el número de vueltas o de giros. O sea que si N vale 1, el período en definitiva es un tiempo medido en segundos. Ahora vamos a la otra magnitud, que es la frecuencia. La frecuencia se simboliza con la letra F, ya habíamos visto algo de frecuencia, y la frecuencia es la cantidad de giros o vueltas que realiza el móvil en la unidad de tiempo, y se define como vueltas dividido tiempo. Como ahora el tiempo vale 1, la frecuencia en definitiva es el número de vueltas. Y si se fijan, esto era T sobre N, y esto es N sobre T, son inversas. El tiempo se mide en segundos, la frecuencia, que es la inversa, es 1 sobre segundos, o segundos a la menos 1, o hertz. Nosotros la habíamos visto también como hertz cuando vimos análisis dimensional. Entonces el período y la frecuencia son inversos. Cuando nos den estos ejercicios, es muy raro que nos den la frecuencia en hertz. Nos van a dar lo que se dice revoluciones por minuto. Revoluciones o giros por minuto. Es otra manera, una manera más indirecta de decir la frecuencia. En lugar de decir cuántos giros hacen en un segundo, nos dicen cuántas vueltas o revoluciones o giros hace por minuto. Entonces, supongamos que en un ejemplo, en el ejercicio dice que el móvil está girando a 300 RPM, se lee así RPM, 300 revoluciones por minuto. ¿Cómo lo traduzco esto? Lo traduzco diciendo que en un minuto hace 300 giros, pero un minuto, ¿cuántos segundos son? 60. Entonces, eso es lo mismo que decir que en 60 segundos hace
300 giros o revoluciones o vueltas. Pero la frecuencia es la cantidad de giros que hace en ¿cuántos segundos? En 1. En 1. Entonces necesito hacer esta regla de 3. Si en 60 hace 300 giros en un segundo, porque lo que quiero calcular es la frecuencia, que nos da 1 por 300 dividido 60. Eso en definitiva siempre les va a quedar dividido 60, porque lo voy a tener que referir a un segundo. ¿Cuánto daría la frecuencia para este móvil? 5. 5. 5, lo puedo decir 5, 1 sobre segundo, o 5 segundos a la menos 1, o 5 Hz, ¿verdad? De todas las maneras sería correcto. Bueno, entonces, vamos a ver ahora las dos velocidades que tiene un movimiento circular. Una ya la vimos recién un poquito y vimos que es la que permanece constante. Entonces, la velocidad 1 es la que llamamos velocidad angular. Se simboliza con esta letra omega y si la tuviéramos que calcular es el ángulo que recorre el móvil dividido el tiempo que tarda en recorrer ese ángulo. ¿Qué unidades va a tener la velocidad angular? Si hacemos el análisis dimensional, los ángulos en el sistema internacional se miden en radianes. Así que esto quedaría radianes arriba y el tiempo se mide en segundos, por eso es que la velocidad angular tiene unidades de radianes divididos segundos. ¿Cómo la podemos encontrar a la expresión de la velocidad? Si este móvil describiera todo el círculo completo, eso ustedes recién me dijeron que era 360 grados en el sistema sexagesimal. Pero en radianes, ¿cuánto es todo el giro completo? Lo dice acá. ¿Se acuerdan que el giro son 2pi? ¿Se acuerdan eso? 90 son pi sobre 2, 180 son pi, y todo el giro completo son 2pi. O sea, que dar una vuelta completa son 360 grados o 2pi radianes. ¿Y cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa? ¿Cómo llamamos al tiempo que un móvil tarda en dar una vuelta completa? ¿Se acuerdan de esto? Ya se olvidaron. El período es el tiempo que tarda en realizar una sola vuelta. Entonces, 2pi dividido t. claro, entonces la velocidad angular es, si hace un giro completo, es 2pi y acá abajo queda el tiempo que tarda, que lo llamamos período de este móvil. O sea que esta es una manera de calcular la velocidad angular. 2pi dividido el período. Fíjense que si lo escribimos acá, yo puedo decir que esto es 2pi por 1 sobre t, porque si acá multiplico 2pi por 1 y este t divide a todos, esto es equivalente con esto. Pero 1 sobre t, ¿qué era? La inversa del período, ¿qué era del móvil? La frecuencia. La frecuencia. Entonces acabamos de encontrar otra forma de calcular la velocidad angular. Es 2pi sobre el período o 2pi por la frecuencia, como más les guste. Y esta es la velocidad que permanece constante, la angular. ¿Estamos hasta ahí? Esta es una segunda formulita o tercera de este movimiento que nos aparece. Pero dijimos que había otra velocidad más. Hay otra velocidad que es la que nosotros conocemos, la simbolizamos con la b minúscula, y es el desplazamiento del móvil, que lo habíamos llamado S, dividido el tiempo que tarda en hacer ese desplazamiento. Si miramos acá, sería este arco dividido el tiempo que tardó en recorrer este arco. Pero supongamos que el móvil, en lugar de hacer un arco, hace toda la vuelta completa, que ya sabemos que son 360 grados. Es decir, que recorre toda la longitud de la circunferencia. ¿Y a cómo se calculaba la longitud de una circunferencia? Eso lo aprendimos en la escuela primaria. Como si yo pudiera agarrar esto si fuera un hilo y lo corto y lo estiro y lo mido. ¿Pi por radio al cuadrado? Era 2, eso, pi por radio al cuadrado 2 es pi el por radio al cuadrado. A ver, mezclaron todo, pero están ahí. Pi por radio al cuadrado es el área. El cuatrimestre que viene nos Era el vamos a cansar. radio.
Era 2 Pi por radio. pi por el radio. Esa es la longitud de la circunferencia, lo vamos a poner con mayúscula. Esa es la longitud de la circunferencia, 2 pi por el radio. Pi por el radio al cuadrado es el área. Bueno, entonces, si velocidad es desplazamiento y suponemos que recorre toda la circunferencia, es la longitud de la circunferencia, que es 2 por pi por el radio. Y si da toda una vuelta, ¿qué tiempo tarda en dar una vuelta? ¿Cómo lo habíamos llamado ese tiempo? Periodo. Período. Entonces queda 2 pi por el radio dividido el periodo. Pero 2 pi dividido el periodo, hace un ratito vimos que ¿qué era? Velocidad angular. Muy bien. Conclusión, la velocidad lineal, porque esta velocidad se llama lineal o tangencial, se calcula como la velocidad angular, como dijo la compañera, por el radio. ¿Estamos? ¿Y qué unidades tiene la velocidad lineal? Es la que nosotros conocemos, que la calculamos hasta ahora. Metros por segundo. Metro por segundo. Metros por segundo. Pero ¿cómo si cuando yo reemplace acá, esto queda? Radianes por segundo es velocidad angular y el radio en metros en el sistema internacional. ¿Cómo de radianes por segundo multiplicado por metro pasamos a metros por segundo? A ver. ¿Se acuerdan cuando vimos análisis de... Sí, a ver, alguien me lo iba a decir. A ver. Porque 2 pi por el radio te va a dar la longitud que te dan metros. Podría ser. Y si no, si ustedes revisan análisis dimensional, el radián se obtenía como la longitud del arco dividido la longitud del radio. ¿Se acuerdan de una circunferencia? Cuando definimos radián. O sea que radián es longitud dividido longitud. Y longitud dividido longitud, ¿qué me da? Metro. 0. 1. Es adimensional. O sea, el radián lo puedo pensar como radián, pero en el sistema internacional, cuando reemplace longitud dividido longitud, metro dividido metros, da 1. Por eso, cuando lo veo acá, es 1, y dividido segundos por metro, eso da metros por segundo. ¿Sí? Y bueno, además ustedes ya saben que una velocidad lineal tiene que dar en metros por segundo, pero esa es el razonamiento. Esto era una longitud dividido una longitud. Bien, ya estamos terminando, no los quiero cansar más, a ver si podemos hacer esos ejercicios. Esta velocidad, que ahora la llamamos velocidad lineal o tangencial, porque en cada punto corta a la circunferencia, o sea, es tangencial en cada punto de la circunferencia. ¿Esta velocidad será constante, no será constante? ¿Qué piensan ustedes? Fíjense acá, tenemos este móvil que está girando con velocidad angular constante. Si yo quisiera calcular esta velocidad acá en este punto 1, dijimos recién que se calcula como... Pues se va moviendo. A ver, no te escuché. Pero ¿cómo la calcularía? A ver, pensemos. ¿Cómo sería la velocidad en este punto? La velocidad angular por el radio. Muy bien, es la velocidad angular por el radio. ¿Y acá cómo sería en el punto 2? La velocidad angular por el radio, ¿verdad? Pero la velocidad angular, ¿cómo es? En este punto, en este. Constante. Constante, es la misma. ¿Y el radio cómo es? En este punto, en cualquiera. El mismo. El mismo. Conclusión, cuando haga esta cuenta, B1 y B2, ¿cómo nos va a dar este valor? Igual. Igual. Perfecto. Quiere decir que la velocidad tangencial o lineal, como la quieran llamar, tiene el mismo módulo, o sea, el valor de la flechita es el mismo, porque la velocidad angular es la misma y el radio es el mismo. Pero ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué es lo que no tienen igual? Mire, si acá le hiciera sería así, acá sería para abajo, acá sería horizontal. ¿El sentido?
el sentido y la dirección. Entonces, si un vector no tiene ni el mismo sentido ni la misma dirección, por más de que tenga el mismo módulo, no es el mismo vector. Quiere decir que las velocidades son iguales en módulo, pero no tienen, son iguales en módulo, pero tienen distinta dirección, tienen distinto sentido, como dijo la compañera, en cualquier punto donde me pare, y eso hace que aparezca una aceleración, porque si hay un cambio en la velocidad, ¿qué es lo que aparece? Aceleración, ¿verdad? Pero entonces, la velocidad angular es constante. ¿Aparecerá aceleración angular si la velocidad angular es constante? No hay. No, la aceleración angular es 0. No la vamos a calcular nunca porque es 0. Gracias. Pero la velocidad lineal no es constante porque tiene distinta dirección y distinto sentido. Entonces sí aparece una aceleración que le podemos dar todos estos nombres. Central porque va dirigida en cada punto hacia el centro de la circunferencia. Centrípeta porque va dirigida hacia el centro. Radial porque siempre tiene la dirección del radio. Cualquiera de esos nombres tiene. Ah, y me olvidé de uno. Se la llama también aceleración normal. Voy a bajar esto. Se la llama también aceleración normal porque siempre es en cada punto perpendicular a la velocidad. Y ser perpendicular se dice normal. Todos estos nombres tienen esta aceleración, que aparece debido al cambio de la velocidad tangencial. Y se puede calcular de muchas maneras. Estas demostraciones no las vamos a hacer. Estas 3 fórmulas van a estar en la hoja de fórmulas. Se puede calcular como W al cuadrado por R, o B cuadrado sobre R, o omega por B, según los datos que tengan. Esta que puse en rojo es la que más vamos a usar. Y con eso terminaría todo lo que tenemos que calcular de un movimiento circular. Acá está el 14, la compañera me había pedido el 13, no sé qué te pedía el 13. Si querés en lugar del 14 hacemos el 13. No importa, porque me pedía la aceleración, pero usted dice que es 0. No. O sea, en la velocidad La aceleración angular. angular es 0. La aceleración tangencial o centrípeta o normal o radial no es 0. Y esa sí te la vamos a pedir con estas fórmulas, no la angular. ¿Sí? ¿Me querés decir el 13? Así vos no te quedás con la intriga y después resolvemos el 14. Decime rapidito los datos del 13. Ahí lo hice igual. Ahora voy a corroborar si está bien lo que... No me... Profe, ¿querés que te dicte el problema? Sí, dale, a mí me encanta. ¿Qué dice el Dale. 13? Dice, una partícula recorre una circunferencia de 5 centímetros de radio con una frecuencia de 10 Hz. Determinar A, el periodo, B, la velocidad angular. Pero pará, que voy copiando. Entonces, me dijiste un radio de 5. La frecuencia Sí. me dijiste que era 10 Hz. Bien, 10 Hz. Perfecto. ¿Qué más me dijiste? Tenemos que determinar el periodo, Sí, T. Bien. la velocidad angular Sí. y la voy a aceleración. copiar. Perfecto. Cuando nos dicen aceleración y no nos dicen qué es la aceleración centrípeta o normal o radial o todas esas que nombré, no la angular es 0. Entonces le podemos poner AC, aceleración centrípeta, o A directamente, como quieran. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a resolver el 13 porque si no me va a dar mucha angustia y después hacemos el 14. Bueno, si nos pide el periodo es la inversa de la frecuencia, ¿verdad? Así que es 1, la frecuencia es 10, 1 dividido 10. ¿Y eso cuánto les da? 0,1. 0,1. ¿En qué unidades? Si es periodo, es en la unidad, segundos, bien. Porque esto es 1 sobre segundos, así que si lo invierto me dan segundos, bien. ¿Cómo se calculaba la velocidad angular? Yo hice 2 por pi por la frecuencia que me había dado. Perfecto. La velocidad angular es 2 por pi,
lo tengo el pi en algún lado acá. 2 por pi. Esperen que busque el pi. 2 por pi por la frecuencia. Y la frecuencia era dato, así que es 10. ¿Sí? Es una de las primeras formulitas que vimos. ¿Y eso cuánto les da? 62,83. ¿Todos de acuerdo lo que dice la compañera? ¿En qué unidades? ¿Radianes? Sobre segundo. Sobre segundo. ¿Alguien lo verificó el resultado? Está perfecto, ahí lo hice. Bien. Y ahora, ¿qué nos pide? La aceleración. Bien. Acordate que esta es la centrípeta. ¿Te acordás que están todas estas formulitas? ¿Cuál usarías vos? Mira, omega al cuadrado, o sea, velocidad angular al cuadrado por R, o velocidad angular por velocidad tangencial, pero la velocidad tangencial no la calculamos, o velocidad tangencial dividido el radio, pero la velocidad tangencial no la calculamos. ¿Te parece esta la más amigable para aplicar? Sí. Bien. Entonces vamos a calcularla con esa. Así que simplemente reemplazamos. Dice que es velocidad angular al cuadrado, o sea, esto al cuadrado. Eso al cuadrado multiplicado por el radio. ¿El radio en qué tiene que estar? ¿En metros? En metros, así que está en centímetros, lo pasamos a metros, ¿que cuánto nos va a dar? 5 dividido 100, ¿verdad? ¿Sí? Sí, o 5 por 10 a la menos 2. Eso, muy bien, están re bien con la notación científica. Bueno, entonces hacemos por 0,05 y puede ser que les dé 3,14, no, porque no lo eleve al cuadrado. 62,83 al cuadrado por 0,05, 197. ¿Cuál era el resultado? 127,3. ¿100? Medio. No te escuché. 97,3. Eso, 197,3. ¿Y en qué unidades les va a dar? Si es una aceleración que no es angular, es una aceleración como la que conocemos. Metros por segundo. Al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Bueno, ese era el ejercicio. ¿Quedó ahora la estudiante que lo preguntó? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, y Disculpe. vamos a hacer, no, porque sí, eso es lo rico y valioso de una clase. Bueno, resolvemos juntos el 14, no sé si a alguien todavía le parece interesante, porque es el que resume más o menos todo. Nos da como dato, esto es una centrífuga de laboratorio, nos dan como dato las RPM, el radio del motor que está en milímetros, 120 milímetros, y nos pide la velocidad angular y la velocidad tangencial. Bueno, lo primero para poder calcular la velocidad angular, se acuerdan que es 2pi por la frecuencia, así que necesitamos sí o sí la frecuencia. Entonces, estas 500 RPM las tenemos que pasar a frecuencia. ¿Y qué habíamos dicho? Que eran 500 giros en un minuto, o sea, ¿en cuántos segundos? Profe dice Sí. 5000 el ejercicio. Es verdad. Ustedes me van a ayudar si están mal hechos los cálculos, ¿eh? Me encanta. Bien, entonces, para calcular la frecuencia necesitamos saber los giros, pero en un segundo. ¿Y eso cuánto les da? Les quedaría 5000 dividido 60, ¿verdad? 83,3. Muy bien. 83,33, 1 sobre segundos o hertz. Por eso es que acá esto va a estar mal, entonces. 83,33. Entonces, ya tenemos la frecuencia. Lo que hacemos ahora es calcular la velocidad angular, que era 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Así que reemplazamos y eso nos va a dar en radianes sobre segundo. ¿Y cuánto nos da? 523,57. 523,57, es verdad. Radianes por segundo. Bien.
¿Y qué más nos pedía? La velocidad tangencial. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la velocidad tangencial? La velocidad angular Sí, por 0,12 metros, que es el radio. exacto. O sea que la expresión es velocidad angular por radio. La velocidad angular la acabamos de calcular y el radio habría que pasarlo a... Acá evidentemente tengo los datos de otro ejercicio. A metros. O sea, dividirlo, como está en milímetros, dividirlo por 1000, ¿verdad? Nos daría 0,12 metros. Y la velocidad angular nos había dado 523,27, ¿sí? ¿Alguien está chequeando si los resultados están bien? 0,57. 0,57, bien. Sí, Bueno, lo profe, yo importante... estoy haciendo las cuentas y están bien. Muy bien, listo. ¿Y cuánto nos da entonces esa velocidad tangencial? A mí me dio 62,82. Sí, a mí también. Bueno, 62,82. Y todos de acuerdo que las unidades son metros sobre segundos, ¿no? Porque estos radianes ya sabemos que cuando están así, en unidades básicas, es adimensional porque es longitud dividido longitud. ¿Y qué les iba a decir? Esta velocidad entonces es la que permanece constante este módulo. Esto podría ser una pregunta teórica. Pero sí cambia la dirección y sentido en cada punto, ¿verdad? Lo que acabamos de calcular es la medida de la flecha, pero cambia la dirección y el sentido en cada punto. Bien, nos quedan unos minutitos. Este lo dejamos, este lo intentaron hacer solos, alguna vez lo tomamos en un examen. ¿O lo quieren hacer la próxima, que lo veamos la próxima? Sí, la próxima, profe, por favor. Sí, por favor, en la próxima. Sí, así los profe, dejamos. ¿cuándo la próxima? Así los dejamos, ¿verdad, Tami? Un poco, pensar Sí. un poco. Mucha info para un día. Demasiada, Sí. demasiada. Y encima la próxima que vemos las leyes de Newton y todo eso. Bueno, Profe, sí. antes de que nos vayamos, ¿me explica por el 1 de la guía? Ah, ¿qué decía el 1? A ver, Tami, ¿lo tenés ahí? Qué bueno que está Tami hoy. La próxima la vamos a hacer trabajar a ella también. ¿Lo tenés? Sí, profe, ahí se lo dicto. Ay, ¿qué hice yo? Me fui de la... Acá lo tengo, profe, ¿se lo dicto? Sí. ¿Me Ahí va. había ido de la pantalla? No, yo por lo menos la sigo viendo. Aparece como lo que estábamos mostrando recién, profe. Va, creo Profe, que trabó capaz. una pregunta, profe. Sí. ¿Hay ayudantías? ¿Hay alguna clase de ayudantía de esta unidad? ¿Va a haber? Sí, y va a haber repaso antes del parcial, dados por los docentes, dados por los ayudantes. Bien, ¿y cuándo sería esa ayudantía? Bueno, no sé, lo vamos a avisar. Ah, bien. Además yo los jueves, bueno, no sé mañana si voy a tener aula, les voy a avisar. Todos los jueves estoy dando clases de consulta presenciales, que asisten muchos de ustedes. Ah, bueno. Yo llevo todas las guías y me preguntan, guía 1, guía 2, guía 3, guía 4, todos los ¿Y en qué horario, ejercicios. profe? ¿En qué horario? ¿En qué horario? Bueno, ese es el problema, que tiene dos dificultades. Una que es en tordos, porque ese día que es el jueves a las 2:30, es de 2:30 de la tarde a 4 en tordos. Y eso es una dificultad para muchos trasladarse hasta tordos. Y el horario es 14:30. Hasta Bien, las 16. gracias. Pero es libre, cada uno va y pregunta lo que quiere, algunos se sientan y no preguntan nada y escuchan lo que resolvemos. Bueno, Bien. ¿qué decía el ejercicio? Porque no lo encontré. ¿Quién me lo iba a dictar? El ejercicio dice, un corredor realiza la prueba de los 100 metros en 9,8 segundos. Sí. ¿Cuál es su velocidad media? Suponiendo que parte del reposo con aceleración constante, calcular su velocidad final. A ver,
El tiempo, ¿cuánto me dijiste? 100 metros en 9,8 segundos. 9,8 segundos. Entonces, ¿y qué más dice? Dice que la aceleración es constante y que parte del reposo. Y ahora léemelo todo junto. Todo junto, de todo lo que leíste, todo de corrido. Hola, ¿me escuchás? ¿Quiere que se lo lea? Ah, perdón, profe, estaba silenciado. Perdón. No, que me lo leas todo, todo junto. Estaba hablando Todo, solo. sí, dale. Un corredor realiza la prueba de los 100 metros en 9,8 segundos. ¿Cuál es su velocidad media? Suponiendo que parte del reposo con aceleración constante, calcular su velocidad final. Sí. ¿Y vos qué hiciste? Para calcular la velocidad media hice distancia total sobre tiempo total. Sí. Y ¿Y la velocidad final no la pude calcular, pero se queda el doble. Pero pará, ¿y eso que hiciste, 100 dividido 9,8 está en la respuesta? Sí, está correcto. Creo que Te era dio 10. 10,20. Bien. Y después, ¿qué te pide la velocidad? Léeme lo último que te pide, porque siempre discutimos con este La ejercicio. velocidad final te pide al fin, lo último del ejercicio. Si parte del reposo, Si parte del reposo y con aceleración constante. la velocidad final. ¿Y qué hiciste ahí? No sé, me hice un lío entre todas las fórmulas. Pero nunca llegué a que me dé 20,4, que es lo correcto. La velocidad Profe, yo inicial empecé es... con la fórmula de aceleración para hacer eso. A ver, ¿y qué hiciste? Distancia menos velocidad inicial por tiempo dividido en medio por tiempo al cuadrado. A ver, te voy a copiar. A ver, decime otra vez lo que hiciste. Distancia menos velocidad inicial por tiempo Pero ¿de qué fórmula partiste? de aceleración. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. No, pasa que tenía otras fórmulas acá y ocupé esas. Pero a ver, ¿qué es lo que nos piden la velocidad final? Sí, la velocidad final, profe. Hola, profe, recién recupero la señal. Ah, sí. La velocidad final y nos dan el tiempo y la velocidad inicial. Vamos a poner todas las... o sea, hay una fórmula que dice... ¡Le explotó el baño a la mierda! A ver, no sé quién está hablando ahí. Esta no la podemos usar, ¿verdad? Porque no tenemos la aceleración. Tenemos la velocidad inicial y nos piden la final, tenemos el tiempo, pero no tenemos la aceleración. ¿Qué otra fórmula? Profe, yo usé una fórmula que en realidad sería de MRV, pero me dio el resultado. Entonces, no sé. A ver, vos por qué decís que es RV. Es que en realidad, porque no me daba la aceleración, la velocidad final, perdón, que estaba en la guía, entonces saqué la velocidad media, que es en la distancia dividido el tiempo, que es me da 10,20 metros sobre segundo. Y después hice la velocidad que me había dado más 1 por 9,8 segundos. Me re perdí con las fórmulas que están usando, pero sí te dio con esa fórmula, Sí. pero no la entiendo. A ver, Tami, ¿vos entendés la fórmula que está usando? Sí, es la misma que yo usé cuando lo hice. Sí. Lo que ella hace es sacar la velocidad media igual a delta x dividido delta tiempo. Ahí ella llega de Sí, 100 eso lo acabamos de metros. hacer. Es 100 Sí, dividido le da 9,8, que 10,2. sí, perfecto. Pero después Después, por lo que le no le entendí, es que entendí. utilizó otra fórmula para Sí, poder calcular lo que es la aceleración. pero ¿cuál? Por eso, esa es la que no le entiendo. La de la posición final, que dice posición final es igual a posición inicial más
velocidad inicial por el tiempo, Ah, más ahora un sí la medio de entiendo, sí. aceleración por tiempo cuadrado. Entonces, para X es igual a posición inicial más velocidad inicial que 0 por tiempo, o sea, es la resumida. Un medio por Claro. aceleración, eso es lo que no le entendí, por el tiempo al cuadrado. Entonces sí es válido, porque no es un MRU el movimiento. Bueno, y de acá tenemos todos De los ahí datos. sacas la aceleración. Sí. La despejás porque tenés los 100 metros, tenés el tiempo, despejás aceleración. Y después te podés ir a esta y despejar velocidad final. Todo eso es lo que hiciste, no Claro. sé quién es la estudiante que me hablaba. Sí. Es perfecto, ahora sí te entiendo. Me parecía que en algún momento dijiste MRU y ahí es donde se me hizo ruido. Porque no es una MRU, porque viste que te dice que la aceleración es constante. Claro, pero como decía, velocidad media. Pero eso yo es tengo- otra cosa, porque la velocidad media sí tomás el desplazamiento total dividido el tiempo total. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces de acá, si vos despejás, te da la aceleración, ¿verdad? Te quedaría 100 por 2 dividido 9,8 al cuadrado. ¿Te dio 2,08? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, lo reemplazamos si quieren. Esto quedaría 100 por la aceleración es la incógnita, no la conocemos, y el tiempo son los 9,8 al cuadrado. Eso les da una aceleración, cuando la despejan, de 20, no, la aceleración, 100 por 2, 2,08. sí, 2,08. Entonces, de acá despejamos aceleración y nos da 2,08. Y ahora sí, nos vamos a la otra, que no la podíamos usar antes porque teníamos todo menos la aceleración. Nos vamos a esta. Y ahí, ¿qué nos queda? Que aceleración es igual a velocidad final, que es lo que queremos encontrar, menos velocidad inicial, que es 0, todo dividido el tiempo. Así que haciendo aceleración, que nos dio 2,08, por el tiempo que era dato, que es 9,8, calculamos la velocidad final que nos piden. ¿Sí? Eso sí te da 20,4, ¿no? Sí, profe, perfecto. Sí, pero Gracias. Sí, pero es un problema cero valioso que no conduce a nada. Y yo, Tami, ¿vos te acordás que había otra fórmula que antes la teníamos en la hoja de fórmulas? No sé si te perdí otra vez, Tami. no, estoy. La ¿Te que era acordás de esa velocidad al final al sí. cuadrado. No, que usábamos, porque en la velocidad final al cuadrado no aparece el tiempo, y acá tenemos como dato el tiempo, que era la Bien. suma de las velocidades dividido el tiempo por 2, esa era, ¿te acordás? En un momento la dejamos de usar, porque teníamos tantas Sí. fórmulas. Era la suma, no sé si la tenés ahí en la guía vieja. La Era estoy buscando, pero sí lo usábamos porque así esta como usted dice. también, esa también te permite hacer este cálculo. Después en algún momento sacamos los ejercicios que tenían estas fórmulas, para no tener tantas fórmulas, pero... Ah, ¿ves? Es la Sí, misma, la es fórmula esta. que tengo es la Esta. delta de posición es igual a la suma de las velocidades dividido 2 Y todo por multiplicado delta por el tiempo. tiempo. Bueno, para Sí. el estudiante que me preguntó, ¿estás ahí todavía o ya te aburriste y te fuiste? Estoy acá, profe, estoy acá. Bueno, esta es otra que se llega a ella trabajando con esta que vimos acá de posición, y esta combinada se llega a esta. Y esa también te permite calcularlo, porque mira, acá pondrías 100, esto te da 0, esta es tu incógnita, todo esto es dividido 2 y todo multiplicado por el tiempo. O sea que el tiempo pasaría dividiendo
100 dividido 9,8 te da 10,2 y ese 2 pasa multiplicando y llegas a los 20,40 también. ¿Estamos? Esa no la sabía, esa es nueva. No, es que no, igual la voy a escribir bien porque ahí no se alcanza a escribir, a verla como es. En realidad es, acá arriba sumás las dos velocidades, velocidad final más velocidad inicial. Acá abajo todo va dividido 2, todo esto va entre paréntesis y multiplicado por el tiempo, igual me quedó horrible, y todo eso es igual al cambio de posición o a la posición. Entonces, acá es donde te digo que irían los 100, este 2 pasa multiplicando, el 9,8 pasa dividiendo, y este te da 0. Pero sale de la combinación que hizo la compañera, que usó las dos. Así que las dos son válidas. Bueno, quedaríamos entonces porque nos pasamos un poco de tiempo. Profe, igual, Sí. yo no, capaz que está en el Facebook una tabla de fórmulas de años anteriores y está esa Sí, fórmula. Claro. Bueno, viste que ahora estamos por subir, no sé si esta semana ya la terminamos, las fórmulas que van a usar para el parcial. Por lo pronto ustedes usen todo lo que tengan ahí para resolverlos. Sí, esta estaba en la hoja de fórmulas viejas. Bueno, los dejaríamos, ¿verdad, Tami? ¿Vos querés algo? No sé si ya tienen organizada, porque este sábado pasado sí hubo una tutoría de ustedes que fue virtual, re temprano, 9:45.